Buenas tardes, mi nombre es Cristian Pérez. En esta oportunidad vamos a ver cuál es el impacto de la actividad petrolera en el zócalo continental de Piura y Tumbes, esto en el Perú. ¿Cuál es la importancia del zócalo? ¿Por qué es importante que en la costa norte del Perú tengamos la presencia del zócalo continental? La primera y la más importante es que debido al relieve del mismo zócalo, en esta zona de aquí hay una importante masa de zooplancton y fitoplancton que se acumula. Y producto de ello es que tenemos gran variedad de peces y mamíferos marinos en esta zona. Igualmente tenemos diversos relieves marinos como la plataforma continental, el borde, el talud, la fosa, el llano abisal. Y tenemos presencia de petróleo en esta zona. En este plano podemos observar las reservas de petróleo que tenemos y en una vista distinta podemos ver a qué distancia de la costa se encuentran los pozos o la actividad petrolera. Vemos que la actividad petrolera que se desarrolla en la costa norte del Perú se encuentra cerca de la costa, entonces podemos intuir que la actividad petrolera finalmente va a tener un impacto sobre la actividad que se desarrolla en esta zona, ¿no? O principalmente la pesca artesanal que se desarrolla ahí. Veamos ahora la producción de petróleo en el Perú. Para el año 2015, en datos de Perú Petro, el Zócalo continental contribuyó con poco menos del 10% de la producción nacional de petróleo. La selva es la que contribuye con la mayor cantidad de la producción, que en este caso está alrededor del 75%. Y la diferencia se obtiene de la parte noreste del Perú. Vemos que el Zócalo continental es el que menor aporta en la producción nacional de petróleo. Entonces tendríamos que preguntarnos si es que el beneficio que se obtiene por la actividad petrolera compensa los impactos, es decir, si el beneficio finalmente es mayor que los costos que se ocasionan en la zona producto de la actividad petrolera. Actividad petrolera. Tendríamos que preguntarnos primero si existe un impacto, si la actividad petrolera que se desarrolla en el mar tiene un impacto y qué tipo de impacto es el que finalmente se genera. ¿Cuáles son los impactos que genera la actividad petrolera en el mar? Vamos a dividirlo en tres momentos. El momento central, que es donde se extrae, donde se produce la actividad. Hay un impacto que se genera ex ante y hay impactos que se generan ex post. De entre los impactos ex ante podemos ver a la actividad sísmica. La actividad sísmica es la primera actividad que se desarrolla en la industria y se utiliza para poder estimar las propiedades que pueden tener los subsuelos, a qué distancia se encuentra, y por lo general se realiza mediante una fuente controlada de energía que puede ser un cañón de aire, explosivos o vibraciones. Definitivamente la actividad sísmica va a tener un impacto en el ecosistema. Luego tenemos los impactos ex post. Aquí básicamente está la contaminación crónica, ¿no? Los efectos de la contaminación del petróleo perduran en el tiempo. Y los efectos, los impactos que se producen en el momento de la extracción, que básicamente serían los derrames de petróleo que ocurren en el mar. Y vamos a centrarnos en dos de ellos, en los derrames de petróleo y en los impactos ex post, en la contaminación crónica. Vamos a repasar algunos casos en la cual la actividad petrolera tuvo un impacto negativo en el medio ambiente. Y vamos a empezar con el caso de la Exxon Valdez. Este caso es muy importante debido a que a partir de este hecho es que se produce un quiebre en la manera como se venía analizando y cómo se venían valorando los desastres naturales producidos por la actividad petrolera. En este caso, el petrolero Exxon Valdez encalló el 24 de marzo en la bahía del Príncipe en Alaska en el año 89, donde se vertieron 11 millones de galones o 41 millones de litros de crudo al mar. El derrame dañó aproximadamente 2.000 kilómetros de la costa. Y para entrar en contexto, toda la costa del Perú mide 2.250 kilómetros, es decir,
un poco menos del tamaño de la costa del Perú. Mató cerca de 400.000 aves, miles de nutrias, centenares de focas, peces, docenas de orcas. La valoración inicial se calculó en 5.000 millones de dólares por todo el impacto generado. Luego de varias apelaciones, en el año 2009, fue condenado a pagar 507.5 millones de dólares por daños y perjuicios. Lo que inicialmente se calculó y lo que finalmente eh, tuvo que pagar. Vamos un poco más al sur, el caso de la Deepwater Horizon, en México, en el Golfo de México. Esto ocurrió en el año 2010, donde explotó la plataforma del Deepwater Horizon en el Golfo de México. Se estima que entre el 20 de abril, la fecha de la explosión, y el 5 de agosto, que fue cuando finalmente se selló y cesó el derrame, aproximadamente se vertieron 56.000 barriles diarios de crudo al mar, ¿no? Impactando de todas maneras el medio ambiente. Vamos un poco más al sur, cerca al Perú, Ecuador, en los ríos Coca y Napo. Esto fue en abril del año pasado, del 2020. Se produjo un derrame en la Amazonía de al menos 15.000 barriles de petróleo, afectando a 120.000 personas. Siendo este un evento fronterizo con el Perú, no se pudo coordinar una contención bilateral debido a que nos encontrábamos en plena pandemia, ¿no? Y esto impidió que se pueda desarrollar una supervisión y fiscalización en el lugar. Para entrar en contexto, vamos a ver los principales derrames de petróleo en la historia del mundo. Ya vimos la Exxon Valdez, el caso de la Exxon Valdez, que como se indicó, es un caso muy importante porque es aquí donde se quiebre, ¿no? De la manera cómo se veía la contaminación, cómo se valoraba la contaminación, los desastres naturales producto de la actividad petrolera y el de la Deepwater Horizon. Ambos casos son los más grandes en la historia de Norteamérica, pero no son los más grandes del mundo. Por ejemplo, en la Exxon Valdez se tiene el dato de 37.000 toneladas de crudo y el más grande del mundo es de 1.5 millones de toneladas. Entonces aquí ya podemos advertir que, bueno, la actividad petrolera sí tiene un impacto en el medio ambiente, ¿no? Se producen derrames a gran escala. Ahora, ¿qué es lo que sucede en el, ¿no? La actividad petrolera en el zócalo continental contamina, existe contaminación, y si existe contaminación, ¿cuál es el impacto que genera? ¿A quién impacta esta contaminación? Bueno, y finalmente lo que queremos saber es si esa contaminación se valora, si es que se valora ese impacto, si es que se monetiza ese impacto. Vamos al Perú, a la costa norte, Cabo Blanco, marzo del año pasado. Pescadores de la zona, de pescadores artesanales de la costa norte del Perú, en medio de su faena, denunciaron el derrame proveniente del lote Z2B, donde opera la empresa Savia Perú. Entre el 2011 y el 2019, la UEFA atendió 40 emergencias ambientales causadas por savia en esa zona. Dos datos importantes. En el año entre el 2018 y el 2019, Savia Perú informó que derramó 1.144 litros de crudo. Aunque Savia, la empresa, cuenta con sanciones por no remitir informes sobre derrames. Otro dato es que entre el 2013 y el 2018, la UEFA sancionó a Savia por declarar datos falsos. Savia reportó que había vertido 400 litros, pero en una inspección realizada por DICAPI precisó que fueron 7.700 litros. O sea, las empresas omiten información y la información que presentan no es real. Entonces podemos suponer que finalmente la cantidad de litros que informó la empresa está muy subdimensionada. Ahora vamos a ver algunas consideraciones para el caso peruano, que son importantes para poder entender la problemática. La primera de ellas es que hay una ausencia de mecanismos o incentivos para que las empresas registren las cantidades reales de derrame, como lo vimos en el caso de Savia, ya que son las propias empresas las responsables de monitorear sus propios derrames, ¿no? Y no tienen incentivo para entregar una información real o completa. Entre el año 2016 y el año 2019, 36 derrames por ser menores a un barril se registraron con cero.
y eso en base a la información que la misma empresa declaró. ¿Qué podemos intuir que fueron mayor la cantidad de derrames que ocurrieron? Existe una superposición de funciones, tanto la UEFA o Sinermin y DICAPI, que son instituciones que operan en el área, cada una maneja un registro de incidentes distinto. Tiene una estadística distinta, tanto para la cantidad de incidentes como para la cantidad de barriles que se vierten. Y estas entidades no cruzan información entre sí. Existen vacíos en los sistemas de fiscalización y control. Como se explicó, UEFA entre el 2011 y 2019 atendieron 40 emergencias ambientales causadas por savia, pero no es posible saber la cantidad exacta de petróleo derramado, por lo que indicamos, ¿no? Porque las empresas no tienen el incentivo para declarar la totalidad y de la información que entregan subdimensionan las cantidades. Y finalmente vemos que hay una excesiva permisividad y beneficios para las empresas por parte de las autoridades. Por ejemplo, la norma ambiental no establece límites de derrames. Hay sanciones, multas, pero no hay un límite para los titulares de las actividades de hidrocarburos. Durante 3 años se mantuvo vigente la Ley 30-230, en la cual el Estado exoneró el pago de multas ambientales a las empresas del sector extractivo entre el 2014 y el 2016. De los reportes oficiales de derrames, en 10 años al menos 9.743 barriles de petróleo han sido vertidos en todo el territorio peruano. De ese total, el 88% ha sucedido en la costa norte. Igual podemos suponer que este dato, esta cantidad, igual está subdimensionada, ya que es una información que las mismas empresas declaran. Pero nos queremos ir con el dato que casi la totalidad de los derrames que se dan en el Perú, la gran mayoría han sucedido en la costa norte del Perú. ¿Qué más es interesante saber? Por ejemplo, eh, ya sabemos que hay una contaminación, sabemos que existe el derrame de petróleo en la costa norte, pero eso qué ocasiona o qué impactos puede tener finalmente. Hemos recogido algunos estudios donde indican que, por ejemplo, algunos componentes del petróleo se quedan en la superficie del mar e impiden que el fitoplancton reciba la luz solar y obviamente va a afectar al ciclo de nutrientes. Existe la posibilidad igual que los peces consuman estas partículas y hay dos opciones, o que el pez muera o que quede envenenado. Está documentado que el petróleo en el mar se adhiere a las branquias de los peces y afecta su respiración, que las comunidades marinas pueden sufrir deformaciones, pérdida de fertilidad, reducción del nivel de eclosión de los huevos y se detectaron especies que varían su ruta migratoria al detectar el petróleo. De la misma manera, existe una contaminación en forma crónica. No solamente es la contaminación que se da en ese momento. Una vez que sucede el hecho, la contaminación perdura en el tiempo, en forma de contaminación crónica, ¿no? Que igual puede ocasionar daño ecológico al servicio ecosistémico. Ahora, ¿por qué es importante hablar de los efectos que tiene el petróleo en esta zona del Perú? Porque en esta zona del Perú se desarrolla eh, la pesca artesanal y es la zona del Perú donde hay mayor presencia de pescadores artesanales. En la última encuesta del ENEPA, la ENEPA 3, vemos que la cantidad de pescadores aumentó en un 95% para Tumbes y en un 68% para Piura. En Tumbes hay más de 5.500 pescadores artesanales, mientras que en Piura hay casi 22.000 pescadores artesanales. ¿Qué más nos muestra la encuesta del ENEPA? Bueno, nos muestra algunas variables de los pescadores artesanales, como por ejemplo que el 40% de los pescadores artesanales de Tumbes solo tiene secundaria completa y que el 50% de los pescadores artesanales en Piura solo tiene secundaria. El 61% de los pescadores artesanales en promedio, tanto para Tumbes y Piura, no cuentan con ninguna prestación social.
El 63% de los pescadores artesanales, tanto para Tumbes y Piura, indican que desarrollan la actividad por necesidad económica y que esta es su única fuente de ingreso. Entonces, analizando estas tres variables, podemos identificar que los pescadores artesanales tienen un alto grado de vulnerabilidad. ¿Y esto por qué es importante? Porque es importante identificar que existe una contaminación producto del derrame de petróleo en el ecosistema marino y cuáles son los efectos que tiene en los diferentes servicios ecosistémicos. ¿Por qué es importante identificar que los pescadores artesanales de Tumbes y Piura presentan un alto grado de vulnerabilidad? ¿Por qué? Porque existe una probabilidad de que los pescadores resulten afectados si es que la provisión pesquera de carácter artesanal del Servicio Ecosistémico Marino de la costa norte del Perú tiene algún impacto negativo producto de la actividad petrolera, que está demostrado que sí ocurre, debido a su alto grado de vulnerabilidad y a que la pesca artesanal representa su única fuente de ingresos. El trabajo se desarrollará para evaluar el impacto que genera la actividad petrolera del Zócalo continental en los pescadores artesanales, haciendo una valoración económica del servicio de provisión pesquera de carácter artesanal. La valoración se realizará mediante la aplicación del valor de mercado y se utilizará como fuente primaria a la NPA 3. Nos planteamos un problema general en el cual nos preguntamos cuál es el valor económico del servicio de provisión pesquera de carácter artesanal ante posibles daños por la actividad petrolera del Zócalo continental en los pescadores artesanales de Tumbes y Piura. Y dos problemas específicos. Vamos a vamos a determinar cuál es el valor económico estimado en soles del servicio de provisión pesquera de carácter artesanal al año, tanto para Tumbes como para Piura. Veamos el valor económico total, el BET, que tiene un valor de uso, que se divide en un valor de uso directo y un valor de uso indirecto, y tiene un valor de no uso, que se divide en un valor de existencia y en un valor delegado. Pero, ¿cuál es en sí la finalidad del valor económico total? Bueno, la finalidad básicamente es hallar el valor total de un área determinada. En nuestro caso, esa área determinada la vamos a definir como toda la costa peruana, definida por beta CP. Y que a la vez esta costa peruana va a estar definida como la sumatoria del valor de todas las áreas o de todas las zonas que se encuentran en la costa peruana. A la vez, esas zonas que se encuentran en la costa peruana son una función de los distintos bienes y servicios ambientales. En resumen, el valor económico total de la costa peruana va a ser la sumatoria de todos los distintos bienes y servicios ambientales de cada una de estas zonas, donde nosotros vamos a tomar uno de esos valores, que sería el servicio de provisión pesquera de carácter artesanal, que se encuentra en la zona de la costa norte del Perú. Esta valoración se analizará mediante el método de valoración económica de precios de mercado, ¿no? Ya que el valor de uso de bienes y servicios comercializados en el mercado es una estimación del excedente del consumidor y del excedente del productor, usando datos de precios de mercados y cantidades. Se va a utilizar la NEPA 3, como ya se indicó, debido a que en la encuesta realizada por los pescadores artesanales, estos dan a conocer su ganancia neta promedio, es decir, su excedente del productor, que sería un insumo para poder hacer una valoración económica a precios de mercado. Y junto a otros datos, finalmente, se va a calcular el valor económico anual de la provisión de pesca de carácter artesanal para los pescadores de Piura y Tumbes. Aquí tenemos la encuesta de la ENEPA, donde bueno, se detalla la cantidad de pescadores artesanales, tanto para Tumbes y Piura. Para Tumbes hay una cantidad de 5.601 pescadores y para Piura 21.943 pescadores. Luego, del total de los pescadores, a un grupo se les hizo una encuesta. Para Tumbes se seleccionaron 983 personas como
muestra, y para Piura 1863. En la encuesta se les pregunta cuál es su nivel de estudio máximo alcanzado, ¿no? Y nos dan los datos en porcentaje. Luego nos muestran por intervalos cuánto es el nivel de ingresos que tiene cada pescador según su nivel de estudios alcanzado. Esta tabla la vamos a trabajar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para cada intervalo vamos a hallar un promedio simple. A los que indicaron que no han trabajado vamos a considerar como ingreso cero. Y para hacer la valoración económica lo más representativa y real posible, vamos a tratar de rescatar estos resultados, los cuales no han especificado su nivel de estudios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una vez que tengamos el promedio, vamos a sacarle el promedio a estos montos para calcular un valor promedio a los que no han especificado. Y finalmente, estos datos, estas cantidades de pescadores, las vamos a expresar en porcentaje. Eso lo vamos a ver aquí, ¿no? Como se indicó, se está sacando un promedio simple a los intervalos. A no trabajo se le considera cero. Y este monto es el resultado del promedio de estos montos. Ahora, estamos expresando la cantidad de pescadores como un porcentaje de este total. ¿Para qué? Para poder hallar un promedio ponderado. Tenemos un ingreso, un monto fijo, acá teníamos un intervalo, acá ya tenemos un monto fijo y aquí tenemos el porcentaje del total. Entonces podríamos hallar un promedio ponderado. Es así que podemos generar la ganancia promedio mensual ponderado de los pescadores por nivel de estudio alcanzado. Y acá recuperamos el valor de los que no especificaron, ¿no? Para poder hacer la valoración un poco más representativa, como se dijo. Si tenemos la ganancia mensual, podemos obtener la ganancia anual por 12. Y si tenemos la ganancia promedio anual por nivel de estudio, inicialmente teníamos la cantidad de pescadores por nivel de estudio, tanto para Tumbes como para Piura. Y reconstruimos los datos. Tenemos el ingreso de los pescadores artesanales, tanto para Tumbes como para Piura, por nivel de primaria, secundaria, técnica superior, universitaria, ¿no? Y a los que no especifican. Y finalmente, haciendo una sumatoria de todos los ingresos, obtenemos la ganancia promedio anual según regiones del litoral, la ganancia promedio ponderada anual, que finalmente esta sería la valoración económica para un año. Para Tumbes, para los pescadores artesanales de Tumbes, la ganancia promedio ponderada anual sería de 55.606.505. Y para Piura, los pescadores artesanales de Piura, la valoración económica del servicio de provisión de pesca artesanal sería de 215.497.711. ¿A qué conclusiones llegamos? La primera es que la costa peruana en su conjunto posee una gran variedad de bienes y servicios ecosistémicos, eso no está en discusión, nadie puede discutirlo, los cuales brindan beneficios económicos, sociales y ambientales, pero que estos difícilmente pueden ser valorados en su totalidad. O sea, no son considerados en toda su magnitud, ni por la población, ni por los privados o por el Estado. El método de valoración económica basado en precios de mercado es un método sencillo pero muy útil para asignar valores a muchos bienes y servicios ecosistémicos. No se tienen que utilizar los precios que se le asignan a esos bienes o servicios en un mercado ya existente. La valoración económica que se halló igual se evidencia que la actividad petrolera en la costa norte del Perú puede generar un impacto muy negativo en esta zona del país si es que no se toman las acciones correctivas para detener o contrarrestar los efectos que se generan en el derrame de petróleo. Como se detalló, los efectos no solo son los inmediatos,
existen efectos crónicos que impactan igualmente los bienes y servicios ecosistémicos a través del tiempo, y que de repente estos sean los más perjudiciales. Y que finalmente, bueno, no existe una política definida en cuanto a la protección del medio ambiente por parte de las autoridades, tanto la UEFA o Sinermin como DICAPI, que son las que comparten roles en la fiscalización de los derrames que se producen en el mar, tienen distinta información, tienen distinta data, tanto para la cantidad de incidentes ocurridos como para la cantidad de barriles de petróleo que se derraman. Y esta información no es contrastada entre estas entidades. La primera recomendación que podemos hacer es que debido a la complejidad de hacer una valoración económica total en toda la costa peruana, se recomienda crear por parte de las autoridades un repertorio de estudios, de valoraciones realizadas, para poco a poco ir acercándonos a esa valoración económica total. En línea con lo anterior, se recomienda a las instituciones como IMARPE a seguir con los trabajos realizados, el levantamiento de datos y seguir generando instrumentos como las ENEPAS, debido a que estos instrumentos son insumos muy importantes para poder seguir desarrollando investigaciones relacionadas a las valoraciones de los diversos bienes. Se recomienda igual a las autoridades a desarrollar e implementar una política integral en cuanto al cuidado y la conservación del medio ambiente. Tienen que definir las responsabilidades de cada institución para de esa manera evitar que su labor se superponga con la de otras y mejorar la fiscalización, con sanciones efectivas y acorde al impacto generado en los bienes y servicios ecosistémicos. Pero estas sanciones acorde no se van a poder poner si es que no se tiene una valoración de lo que se está impactando. En cuanto a la zona de estudio, se recomienda realizar proyectos que puedan mejorar las capacidades de los pescadores artesanales de la costa norte del Perú y en general, bueno, de toda la costa del Perú, ¿no? Debido a que existe un elevado grado de vulnerabilidad que presentan los pescadores. Bueno, muchas gracias. Espero que la investigación haya sido de su agrado.